Antonio Jiménez Fuentes estaba de pie junto a la cinta de recogida de equipajes, sintiendo como el cansancio le invadía en una pesada oleada. A sus 74 años, cada vuelo se convertía en un suplicio. 3 horas en un avión hasta Madrid. El aire viciado de la cabina, las voces ajenas, el ajetreo constante. Todo aquello le agotaba mucho más que antes. Hubo un tiempo en que podía volar 3 veces por semana sin sentir el menor rastro de fatiga. Ahora, cada viaje le arrebataba las últimas fuerzas que le quedaban. La cinta se movía lentamente, escupiendo una maleta tras otra. Los pasajeros se arremolinaban a su alrededor, cogían su equipaje y se marchaban a toda prisa. Antonio esperaba con paciencia. Su maleta siempre salía a la última. Cosas de la ley de Murphy o simple mala suerte, pero el hecho era innegable. El viaje había resultado ser una pérdida de tiempo. Se había reunido con los compradores potenciales de su negocio, los dueños de una importante empresa de logística. Le habían prometido un gran interés, le hablaron de perspectivas de futuro, de condiciones ventajosas. Pero cuando llegó el momento de concretar, empezaron las evasivas. Necesitamos tiempo, hay que consultarlo con los socios, tenemos que revisar los documentos. Las excusas habituales de quien no tiene intención de comprar nada. Jiménez lo entendía perfectamente, estaban mareando la perdiz, esperando que él mismo bajara el precio o que su salud se deteriorara hasta el punto de aceptar cualquier condición. El diagnóstico era un secreto a voces en los círculos empresariales. Cáncer de pulmón, 4ª fase. Los médicos le daban 1 año como mucho, lo que significaba que podían esperar, jugar con su debilidad. Antonio apretó los dientes. No pensaba rendirse. Si no compraban estos, encontraría a otros. Lo principal era no precipitarse, no cometer una estupidez bajo la presión de las circunstancias. Finalmente, apareció en la cinta su maleta negra con una etiqueta roja. Jiménez dio un paso adelante para cogerla y de repente sintió que alguien le tiraba de la manga de la chaqueta. Se dio la vuelta. A su lado había una niña de unos 10 años, delgada, con una cazadora desgastada que le venía grande, el pelo corto y rojizo y unos enormes ojos grises. Llevaba unas zapatillas de deporte destrozadas y una mochila raída en las manos. Tenía la cara limpia, pero su ropa delataba su situación a primera vista. Una niña de la calle. Por favor, ayúdeme, dijo la niña en voz baja, sin soltarle la manga. Antonio frunció el ceño. El aeropuerto estaba lleno de mendigos, pero solían actuar en la salida. No en la zona de recogida de equipajes. La seguridad no les permitía entrar hasta aquí. Niña, suéltame. Tengo que coger la maleta. Es esa negra con la etiqueta roja. Se me va a pasar. Yo le ayudo, dijo ella rápidamente y, sin esperar respuesta, se lanzó hacia la cinta. La niña era ágil. Se coló entre los pasajeros. Agarró la maleta y la sacó al suelo. Pesaba bastante, pero se las arregló para arrastrarla hasta donde estaba Jiménez. Aquí tiene, dijo, irguiéndose. Su maleta. Antonio la miró con más atención. Los mendigos corrientes no ayudaban así como así. Primero pedían dinero y luego, tal vez, hacían algo a cambio. Aquello era diferente. Gracias. Sacó la cartera y le tendió un billete de 10 euros. La niña cogió el billete, pero no se fue. Se quedó a su lado, apretando el dinero en el puño y mirándole con seriedad. ¿Necesita ayuda?, preguntó de repente. Jiménez sonrió con ironía. ¿Qué pregunta más extraña? ¿A mí? No. Todo en orden. ¿Está usted cansado? Lo veo. Y ha volado por negocio. Lleva un traje elegante, una maleta cara y documentos en el bolsillo. Antonio se sorprendió. La niña era muy observadora. ¿Y qué? Mucha gente vuela por negocio, pero no todos parecen tan tristes. Usted parece como si los negocios fueran mal. Jiménez hizo una mueca. Tenía razón. Los negocios iban mal, pero no era asunto suyo. Niña, vete de aquí. No tengo tiempo para charlas. Agarró el asa de la maleta y se dirigió hacia la salida. La niña se puso a caminar a su lado, sin quedarse atrás. Llévame contigo, dijo de repente en voz baja pero firme. Antonio se detuvo y la miró, perplejo. ¿Qué? Llévame contigo. Te prometo que no te arrepentirás. Él se echó a reír. El descaro era increíble. Niña, ¿tú te oyes? No puedo llevarte conmigo. Tendrás padres, tutores. ¿O te has escapado de un centro de acogida? No tengo padres, respondió ella con calma. Ni tutores, ni casa. ¿Vivo aquí? En el aeropuerto. Desde hace 3 meses. Jiménez frunció el ceño. La seguridad debería haberla localizado hace tiempo. ¿Por qué no te han pillado todavía? Porque no pido limosna abiertamente. Ayudo a la gente con el equipaje y me dan algo de dinero. Con eso compro comida. Me lavo en los baños y duermo en sitios escondidos. ¿La seguridad me ve? Pero no me dice nada mientras no dé problemas. Antonio negó con la cabeza. La vida era sorprendente. Una cría sobreviviendo como podía en un aeropuerto. Bueno,
Haces bien en apañártelas. Pero, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? La niña le miró directamente a los ojos. Mañana llega un nuevo jefe de seguridad. Va a inspeccionar toda la zona. Me van a ver y me mandarán a un centro de acogida. No quiero ir allí. Se pasa mal. ¿Y tú cómo sabes lo del jefe nuevo? Oí hablar a los guardias. Decían que el nuevo es muy estricto y que va a limpiar la zona de elementos indeseables. Jiménez se quedó pensativo. La lógica de la niña era aplastante. Mañana se la llevarían. Pero, ¿por qué había decidido que él la ayudaría? ¿Por qué yo? En este aeropuerto hay miles de personas. Porque usted está solo, sin familia, y porque pronto tiene unas negociaciones importantes. Antonio se quedó helado. ¿Cómo sabes lo de las negociaciones? Le oí hablar por teléfono. Sobre un acuerdo, sobre unos compradores, sobre que necesitaba encontrar gente seria y no a los que le hacían perder el tiempo. Jiménez lo recordó. Sí, efectivamente había llamado a Marcos Ruiz, su abogado, para hablar de la situación, así que la niña lo había oído. ¿Y bien? ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo? La niña dio un paso más hacia él. Un hombre de negocios respetable con su nieta inspira más confianza que un anciano solitario. La gente piensa, si tiene familia, es alguien fiable, responsable, sobre todo si las negociaciones son importantes. A Jiménez casi le da un ataque de risa. La niña pensaba como una manipuladora adulta. ¿De dónde sacaba esa lógica? Lo has pensado muy bien, pero hay algunos problemas. Primero, no puedo simplemente llevarme a una niña de la calle. Es ilegal. Segundo, deberías tener algún documento. Y tercero, no te pareces en nada a mi nieta. La niña sacó de la mochila un certificado de nacimiento arrugado. Tengo documento. Me llamo Sofía. Tengo 10 años. Puede comprobarlo. Antonio cogió el certificado y lo examinó. Era auténtico. No una falsificación. Sofía Pérez López. 10 años. Padres fallecidos. Su tutora. Una tía. También había fallecido hacía un año. Bueno, documentos tienes, pero sigo sin poder llevarte. Es muy arriesgado legalmente. Entonces lleguemos a un acuerdo, insistió Sofía. De forma temporal, seré su nieta solo durante las negociaciones. Después, me dejará en un sitio bueno. No en un centro de acogida, sino en algún lugar donde pueda estar bien. Jiménez la observó durante un largo rato. La niña no lloraba ni suplicaba. Le estaba proponiendo un trato, un enfoque empresarial. Era algo inesperado. ¿Entiendes que no te prometo nada, verdad? No voy a ser tu tutor legal. Como mucho, te ayudaré a encontrar un sitio a través de los servicios sociales. Lo entiendo, asintió Sofía. Antonio se quedó pensando. Realmente tenía unas negociaciones en 3 días con gente nueva, David Ferrer y su equipo. Era su última oportunidad de vender el negocio en unas condiciones decentes. Si fracasaba, tendría que volver a buscar y el tiempo apremiaba. Y sí, la niña tenía razón. Un hombre de familia inspiraba más confianza, sobre todo a ese tipo de compradores que valoraban los valores tradicionales. Por otro lado, los riesgos eran enormes. Si alguien descubría que había recogido a una niña de la calle para hacerla pasar por su nieta, tendría problemas muy serios. Pero si lo gestionaba todo correctamente, a través de su abogado, con un acuerdo de acompañamiento temporal. Está bien, dijo lentamente. Te llevaré conmigo, temporalmente. En las negociaciones serás mi nieta, pero solo ahí. Después, contactaré con los servicios sociales y te ayudaré a encontrar un buen lugar. Oficialmente. Legalmente. De acuerdo. Los ojos de la niña brillaron con esperanza. De acuerdo. No le fallaré. Se lo prometo. Entonces, vamos. Tengo que llamar a mi abogado. Salieron del edificio del aeropuerto. Fuera hacía fresco y el cielo estaba cubierto de nube. Jiménez se detuvo junto a una pared. Sacó el móvil y marcó el número de Marcos Ruiz. El abogado respondió al tercer tono. Marcos. Tengo una situación peculiar. Me he traído a una niña conmigo, sin padres ni tutores. ¿Tiene documentos? Pero formalmente es una menor sin hogar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Don Antonio, ¿habla en serio? Sí. Necesito saber cómo formalizar su acompañamiento legalmente, al menos de forma temporal. Va a estar conmigo en la reunión con los Ferrer. Marcos suspiró. Jiménez podía oír el sonido de papeles al otro lado. De acuerdo. Escúcheme con atención. Puede acompañar temporalmente a la menor si ella le sigue voluntariamente y no está en búsqueda. No es una adopción ni una tutela, es simplemente una estancia temporal. Pero cualquier acción futura debe pasar por los servicios sociales. No tiene derecho a tomar decisiones a largo plazo por ella. ¿Entendido? Entendido. ¿Y si simplemente la llevo a la reunión como si fuera mi nieta? Legalmente, es una zona gris. Si nadie lo comprueba, no habrá problema. Pero si alguien sospecha del engaño y avisa a la policía,
Podrían acusarle de secuestro. Entonces, ¿cómo procedemos? Venga a mi despacho mañana por la mañana. Redactaré un documento de acompañamiento temporal. Indicaremos que la niña está con usted con su consentimiento voluntario y en posesión de sus documentos. También notificaré la situación a los servicios sociales. Eso eliminará la mayor parte del riesgo. De acuerdo. Mañana estaré allí. Y una cosa más, don Antonio. ¿Es consciente de dónde se está metiendo? Si esta niña resulta ser problemática, si tiene alguna circunstancia oculta, ¿podría perjudicarle gravemente? Sobre todo teniendo en cuenta su salud. Jiménez miró a Sofía. Estaba de pie a su lado, aferrada a su mochila, mirándole con esperanza. Lo entiendo, pero el riesgo merece la pena. Bien, le espero mañana a las 10. Antonio guardó el móvil y se volvió hacia la niña. Escúchame atentamente, Sofía. Vienes a casa conmigo. Mañana iremos al abogado para arreglarlo todo como es debido. Después tenemos las negociaciones. En ellas, serás mi nieta. ¿Estarás callada? Sonreirás y te portarás bien. Nada de escenas. De acuerdo, respondió Sofía con firmeza. Después de la reunión, contactaré con los servicios sociales. Te encontraré un buen sitio, pero no te prometo nada sobre una adopción. Me queda poco tiempo. ¿Entiendes? La niña asintió. Entendía más que muchos adultos. Pararon un taxi. El conductor les echó un vistazo rápido. Un hombre mayor con una niña, nada fuera de lo común. Jiménez dio la dirección y se pusieron en marcha. Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, observando la ciudad por la ventanilla. Antonio la miraba. ¡Qué cosa más extraña! Acababa de acoger a una niña desconocida. ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿Por cálculo? ¿O simplemente porque estaba cansado de estar solo? Recordó su propia infancia, el orfanato, el frío, el hambre, la humillación. Logró salir de allí gracias a su terquedad y a un golpe de suerte. Montó un negocio, ganó dinero. ¿Pero para quién? Su mujer había muerto hacía 15 años y no habían tenido hijo. Sus sobrinos solo aparecían para pedir dinero. Apenas le quedaban amigos. Unos habían muerto, otros se habían mudado. Era un viejo rico y solitario, viviendo sus últimos meses. Y entonces, apareció esta niña pidiendo ayuda. Y él había aceptado. Quizá era su última oportunidad de hacer algo que de verdad importara. Llegaron a casa. Jiménez vivía en un piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. El apartamento era espacioso, pero vacío. Los muebles eran caros, pero impersonales. No había calidez, solo funcionalidad. Esta es tu habitación. Le enseñó el dormitorio de invitados. El baño está ahí. Tienes una toalla en la estantería. Dúchate y cámbiate. Luego cenaremos. Sofía entró en la habitación y cerró la puerta. Antonio fue a la cocina y abrió la nevera. Apenas había comida. Solía comer platos precocinados o pedir a domicilio. Tuvo que llamar al restaurante más cercano y encargar la cena. Media hora después, Sofía salió de su cuarto. Se había duchado y se había puesto una camiseta y unos vaqueros limpios que llevaba en la mochila. Tenía el pelo húmedo y la cara limpia. Su aspecto había mejorado mucho. Siéntate, dijo Jiménez. Ahora traerán la comida. Se sentaron a la mesa. Sofía guardaba silencio, observando el apartamento. «¡Qué piso más bonito!», dijo en voz baja. «Gracias. Llevo mucho tiempo aquí». «¿Solo?» «Sí, solo». La niña asintió. No hizo más preguntas. 10 minutos después llegó la comida. Antonio había pedido sopa, pollo con verduras, pan y zumo. Sofía comía despacio, con cuidado, dando las gracias después de cada plato. «¿Tienes hambre?», le preguntó él. «No mucho. En el aeropuerto comía poco. Tenía poco dinero. Ahora puedes comer bien. Mientras estés aquí, no te faltará comida». Sofía sonrió tímidamente. Fue su primera sonrisa en toda la tarde. Después de cenar, Jiménez le enseñó dónde estaba todo en el piso. La cocina, el baño, su propia habitación, para que supiera dónde podía entrar y dónde no. Sofía escuchaba atentamente, memorizándolo todo. «Acuéstate pronto», le dijo él. «Mañana nos levantamos temprano. A las 10 tenemos que estar en el despacho del abogado». «De acuerdo», asintió Sofía. «Buenas noches, abuelo». Él se estremeció. Le había llamado abuelo, de forma automática, natural, como si fuera lo normal. «Buenas noches, Sofía». La niña se fue a su habitación y cerró la puerta. Antonio se quedó solo en la cocina. Se sentó a mirar por la ventana la ciudad nocturna, pensando en el lío en el que se había metido. Había acogido a una niña desconocida, le había prometido ayuda, la había involucrado en sus negociaciones. Pero ya era tarde para echarse atrás. Le había dado su palabra, y Antonio Jiménez siempre cumplía su palabra. A la mañana siguiente, fueron al despacho de Marcos Ruiz. El abogado les recibió en su oficina,
Una sala pequeña pero acogedora, con estanterías llenas de libros y una gran mesa. «Buenos días», dijo Marco, mirando a Sofía. «Así que esta es la famosa niña». «Sí, Sofía. ¿Te presento a don Marcos, mi abogado?» Sofía asintió. «Buenos días». Marcos sonrió. «Bueno, vamos a aclarar esto. Sofía, necesito hacerte unas preguntas. ¿Estás de acuerdo en quedarte con don Antonio? ¿Voluntariamente?» «Sí». ¿Tienes padres? ¿Tutores? ¿Alguien que sea responsable de ti?» «No. Han muerto todos. ¿Entiendes que esto es un acompañamiento temporal? Que don Antonio no se convierte automáticamente en tu tutor legal». «Lo entiendo». Marcos asintió y empezó a teclear en el ordenador. 20 minutos después, imprimió un documento. «Aquí está el acuerdo de acompañamiento temporal. Tenéis que firmar los dos. También enviaré una notificación a los servicios sociales. Esto legaliza la situación». Antonio y Sofía firmaron el documento. Marcos lo selló. Ahora actúan dentro de la ley. Pero recuerden que es una medida temporal. Después habrá que tramitar una tutela oficial o entregar a la niña a una institución especializada. «Lo entiendo», asintió Jiménez. Salieron del despacho. Sofía caminaba a su lado, silenciosa y concentrada. Antonio sentía que la niña estaba tensa. Tenía miedo. Miedo de que todo fuera un engaño. «No tengas miedo», le dijo cuando subieron al coche. «No voy a abandonarte, te lo prometo». Sofía le miró y asintió. Los 2 días siguientes se prepararon para las negociaciones. Jiménez le compró ropa nueva a Sofía, un vestido sencillo pero de buena calidad de color burdeos, unos zapatos y una chaqueta de punto. Le explicó cómo debía comportarse en la reunión, qué decir si le preguntaban algo. Sofía escuchaba atentamente, memorizando cada palabra. «¿Recuerda? ¿Eres mi nieta? Sofía, vives conmigo y vas a un colegio privado. Si te preguntan algo personal, responde de forma breve y desvía la conversación hacia mí. ¿Entendido?» «Entendido. Lo haré bien». Antonio confiaba en ella. Aquella niña era inteligente y espabilada. No le fallaría. La víspera de la reunión, estaba sentado en la cocina, bebiendo un té y pensando en el día siguiente. Los Ferrer eran su última oportunidad para vender el negocio. Si el acuerdo se frustraba, tendría que buscar nuevos compradores. Y tenía poco tiempo. Muy poco. Sofía entró en la cocina y se sentó frente a él. «Abuelo, ¿estás nervioso?» Él sonrió con amargura. «Un poco. Las negociaciones son estresantes». «Todo saldrá bien», dijo ella con seguridad. «Yo te ayudaré». Jiménez la miró y, de repente, comprendió que aquella niña ya se había vuelto importante para él. En pocos días, había entrado en su vida y había llenado un vacío que ni siquiera era consciente de tener. Quizá era el destino, un encuentro casual en un aeropuerto que lo cambiaría todo. La oficina de la empresa de David Ferrer estaba situada en el centro de Madrid, en la planta 23 de un rascacielos de cristal en el Paseo de la Castellana. Antonio y Sofía subieron en el ascensor y la niña, instintivamente, se pegó a él cuando las puertas se abrieron a un espacioso vestíbulo con suelo de mármol. «No tengas miedo», le dijo Jiménez en voz baja. «Siéntate a mi lado y no digas nada. Todo irá bien». Les recibió una secretaria, una joven con un traje sastre impecable que les condujo a la sala de reuniones. El espacio estaba decorado de forma cara e impersonal. Una larga mesa de madera oscura, sillones de cuero y cuadros abstractos en las paredes. Desde los ventanales se veía toda la ciudad, pero Sofía no se acercó, obedientemente sentada en una silla junto a Antonio. Pocos minutos después, entraron en la sala David Ferrer y su esposa, Julia. David rondaría los 42 años. Era un hombre alto y en forma, con una barba bien cuidada. Julia aparentaba menos edad. Era una mujer esbelta, con el pelo corto y una mirada penetrante. Era la directora financiera de la empresa de su marido, y Antonio sabía que era ella quien controlaba todos los flujos de dinero. «Don Antonio, me alegro de verle». David le estrechó la mano y luego dirigió la mirada a Sofía. «¿Y quién es esta encantadora damisela?» «Mi nieta, Sofía», respondió Jiménez con calma. «Espero que no les importe. Es muy tranquila. No molestará». Julia sonrió, aunque de forma protocolaria. «Claro que no. Por supuesto». «¡Qué monada! ¿Cuántos años tienes? ¿Pequeña?» 10, respondió Sofía, mirándola directamente. «¿Vas al colegio?» «Sí. A uno privado». Julia asintió y apartó la vista, como si su interés por la niña se hubiera agotado. Antonio suspiró aliviado para sus adentros. ¿Sofía se estaba comportando a la perfección? Sin decir una palabra de más ni hacer un solo movimiento innecesario. Poco después apareció Marcos Ruiz. El abogado de Jiménez era un hombre de unos 60 años, con el pelo cano y una mirada perspicaz. Saludó a todos,
Lanzó una rápida mirada a Sofía y se sentó enfrente, abriendo su carpeta de documento. Bien, señoras y señores, empecemos, comenzó David, sentándose a la cabecera de la mesa. Don Antonio, hemos estudiado toda la documentación que nos ha proporcionado. Su empresa está en un estado excelente, la base de clientes es estable y los contratos son a largo plazo. Estamos dispuestos a adquirir la participación mayoritaria en las condiciones que discutimos previamente. Jiménez asintió. El trato era simple a primera vista. Vendía el 51% de las acciones de su empresa por una suma que le aseguraría una vejez, sin preocupaciones y le permitiría dejar algo a sus seres queridos. El único problema era que no tenía seres queridos. Su esposa había fallecido hacía 15 años y no habían tenido hijo. Sus sobrinos solo daban señales de vida cuando necesitaban dinero. Por eso Antonio había decidido vender el negocio y retirarse tranquilamente, mientras aún podía controlar el proceso. Hablemos de los detalles, dijo él. Julia sacó un portátil y comenzó a leer las condiciones del acuerdo. Su voz era monótona y profesional. Mencionaba cifras, plazos, porcentajes. Todo sonaba lógico y ventajoso. Jiménez escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su libreta. Marcos Ruiz también hacía anotaciones, planteando preguntas aclaratorias de forma esporádica. Sofía permanecía sentada en silencio, sin moverse. Miraba alternativamente a los que hablaban y a los documentos sobre la mesa. Antonio se dio cuenta de que la niña seguía la conversación con atención, como si intentara comprender la esencia de lo que estaba ocurriendo. Ahora, sobre el calendario de transferencia de activos, continuó Julia. Proponemos un esquema por etapas. La primera parte del pago inmediatamente después de la firma, la segunda en 3 meses y la tercera en medio año. Es la práctica habitual para acuerdos de esta envergadura. Me parece bien, asintió Antonio. David sonrió y le acercó una carpeta con el contrato. Excelente. Entonces, revisemos la versión final. Nuestros abogados lo han comprobado todo. Está todo en orden. Jiménez abrió la carpeta y comenzó a leer. El documento era voluminoso, unas 30 páginas de letra pequeña, repletas de terminología legal. Leía despacio, intentando no pasar por alto ningún detalle. Marcos Ruiz también estudiaba su copia, levantando la vista de vez en cuando para mirar a los Ferrer. Pasaron unos 40 minutos. Antonio sentía el peso del cansancio. La enfermedad se hacía notar. Se sentía mareado y un dolor sordo le palpitaba en las sienes. Se frotó el puente de la nariz, tratando de concentrarse. «Don Antonio, ¿se encuentra bien?», preguntó Julia con fingida preocupación. «¿Quizá deberíamos hacer una pausa?» «No, estoy bien. Continuemos». Volvió a sumergirse en el documento. El texto se volvía borroso ante sus ojos. Maldita enfermedad. Los médicos le habían advertido, el agotamiento era peligroso, pero no era momento para mostrar debilidad. «Creo que deberíamos acelerar el proceso», dijo David con suavidad. «Don Antonio, usted confía en nosotros. Llevamos 3 meses trabajando en este acuerdo. Lo hemos discutido todo. Lo hemos acordado todo. ¿Para qué alargarlo? Firmemos hoy y cerremos el asunto». Jiménez lo miró. Las palabras de Ferrer tenían lógica. Efectivamente, habían discutido las condiciones larga y detalladamente. Todos los puntos estaban acordados. ¿Para qué esperar? Marcos Ruiz frunció el ceño. «Señor Ferrer, no se precipite. El contrato es extenso. Es necesario revisarlo todo con atención». «Ya lo hemos revisado todo», replicó Julia. «Nuestros abogados han trabajado en cada punto. No hay ninguna trampa. Aún así, me gustaría releer algunas secciones», insistió el abogado. Se hizo un silencio tenso. Los Ferrer intercambiaron una mirada. David apretó ligeramente los labios, pero mantuvo una expresión amable. «Por supuesto. Don Marcos, ¿cuánto tiempo necesita?» «1 hora. Quizá 2. Julia suspiró, pero asintió. «De acuerdo. Esperaremos». Salieron de la sala, dejando solos a Jiménez, Ruiz y Sofía. «Marcos, ¿ves algo sospechoso?» «Todavía no lo sé, pero las prisas siempre me ponen en alerta. Dame tiempo. Voy a comprobar cada punto». El abogado se enfrascó en la lectura. Sofía se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad vivía su propia vida. Coches, gente, un movimiento incesante. Se quedó allí, con las palmas apoyadas en el cristal, mirando hacia abajo. «¿Te aburres?», le preguntó Antonio. La niña se giró y negó con la cabeza. «No, solo pienso». «¿En qué?». «En que los adultos dicen muchas palabras, pero no siempre dicen la verdad». Jiménez sonrió. «Tienes razón. En los negocios, a menudo es así. Por eso se necesitan abogados, para que busquen la verdad en los documentos». Sofía volvió a su sitio y se quedó en silencio de nuevo. Antonio la observaba. Era una niña extraña, demasiado seria para su edad.
Se preguntó en qué estaría pensando realmente. Los Ferrer regresaron 1 hora y media después. Julia traía una bandeja con café y galletas. La dejó sobre la mesa y le sonrió a Sofía. «Toma, pequeña, seguro que tienes hambre». Sofía cogió una galleta y dio las gracias en voz baja. Julia se sentó junto a su marido y ambos miraron a Ruiz. «¿Y bien, don Marcos? ¿Ha encontrado algún problema?» El abogado cerró lentamente la carpeta. «Hay un par de puntos que requieren una aclaración. En particular, la cláusula sobre la transferencia de activos en caso de circunstancias imprevistas». David frunció el ceño. «¿Qué le preocupa exactamente? La redacción es demasiado ambigua. Permite una doble interpretación». Julia se encogió de hombro. «Es una práctica jurídica estándar. Incluimos esa cláusula para proteger los intereses de ambas partes. Sin embargo, me gustaría que se reformulara de manera más clara», insistió Ruiz. Los Ferrer volvieron a intercambiar una mirada. Esta vez, en sus ojos se vislumbró la irritación. «De acuerdo», aceptó David. «Podemos hacer cambio, pero llevará tiempo. Habrá que consultarlo con nuestros abogados, introducir las modificaciones. Podríamos tardar varios días». Antonio sintió que una oleada de fatiga le invadía. Varios días significaba volver a esperar, volver a revisar documento. No tenía tiempo para negociaciones interminables. «Aclarémoslo ahora mismo», propuso. «¿Qué cláusula exacta es la que le preocupa?» Ruiz abrió el contrato por la página correspondiente y señaló un párrafo en el medio. «Aquí. Lea con atención». Jiménez se inclinó y comenzó a leer. El texto era complejo, sobrecargado de términos legales. Releyó el párrafo varias veces, intentando captar la esencia. Decía que, en caso de fallecimiento del vendedor en los 6 meses siguientes a la firma del acuerdo, las condiciones de pago cambiaban. Concretamente, los pagos restantes pasaban a un estatus diferente que se determinaría mediante un acuerdo adicional. «No veo el problema», dijo David. «Esta cláusula nos protege de los riesgos. Sí, Dios no lo quiera, le sucediera algo a don Antonio. No queremos encontrarnos en una situación en la que los herederos empiecen a renegociar las condiciones». La lógica parecía razonable. Antonio volvió a mirar el texto. Quizá Marcos estaba siendo demasiado precavido. Al fin y al cabo, nadie planeaba morir en los próximos 6 meses. Los médicos le habían dado 1 año, tal vez más. «Marcos, ¿estás seguro de que esto es un problema?», le preguntó. El abogado guardó silencio por un momento. «Don Antonio, no puedo estar seguro sin un análisis detallado. Pero la redacción es preocupante. Es demasiado abstracta». Julia suspiró. «Señores, podemos discutir eternamente sobre formulaciones, pero la cuestión es que es una cláusula estándar en este tipo de acuerdos. Si quieren, podemos mostrarles otros contratos donde se utiliza una redacción similar». Antonio sentía que estaba perdiendo el hilo de la conversación. La cabeza le zumbaba y las letras bailaban ante sus ojos. Quería terminar con aquello lo antes posible. Volver a casa, tumbarse, descansar. «De acuerdo», dijo. «Firmemos, Marcos. Si lo consideras necesario, podemos introducir modificaciones más tarde con un anexo». Ruiz frunció el ceño, pero no dijo nada. David sonrió aliviado y acercó el contrato a Jiménez. «Excelente. Empecemos entonces. Aquí su firma. Aquí sus iniciales». Antonio cogió el bolígrafo. La mano le temblaba por el cansancio. Acercó la punta al papel y, de repente, oyó la voz suave de Sofía. «Abuelo, ¿puedo un poco de agua?». Levantó la vista. La niña le miraba tranquilamente, sin una expresión particular. «Claro». Julia se levantó. «Ahora mismo la traigo». Salió de la habitación. Antonio volvió a bajar la vista hacia el contrato. Las letras se difuminaban. Parpadeó repetidamente, intentando enfocar. Julia regresó con un vaso de agua y se lo tendió a Sofía. La niña bebió unos sorbos y dejó el vaso en la mesa. «Gracias». Jiménez cogió de nuevo el bolígrafo. Iba a firmar y todo terminaría. El trato estaría cerrado. El dinero llegaría a su cuenta. Podría vivir tranquilamente el tiempo que le quedaba. Pero, por alguna razón, la mano no se movía. Miraba el papel y sentía una extraña inquietud. Como si algo dentro de él le gritara: «Detente. No te precipites». Sofía estaba sentada a su lado, con las manos sobre las rodillas. Su rostro era impasible, pero en sus ojos se leía la tensión. Esperaba algo. O temía algo. Antonio dejó el bolígrafo. «Disculpen, necesito un momento. Hagamos una pausa. 15 minutos». David hizo una mueca, pero asintió. «Por supuesto. Esperaremos fuera». Los Ferrer salieron de la sala de reunión. Marcos Ruiz miró a Jiménez. «Don Antonio, si tiene dudas, no firme. Es mejor posponerlo para mañana». «No tengo dudas. Simplemente estoy cansado». El abogado asintió y salió también, dejándolos a solas con Sofía.
La niña permanecía en silencio, mirando por la ventana. Antonio se volvió hacia ella. Sofía, ¿qué querías decir? Ella se giró. Nada, no mientas. ¿Te has dado cuenta de algo? La niña guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Tienen prisa, demasiada prisa. ¿Por qué? Jiménez se quedó helado. Tenía razón. Los Ferrer le estaban presionando para que firmara rápidamente. ¿Por qué? El trato era beneficioso para ambas partes. ¿Qué más daba si firmaba hoy o dentro de una semana? No lo sé, respondió con sinceridad. Quizá tengan sus razones. Sofía le miró seriamente. Abuelo, ¿y si te pones malo? ¿Qué pasará con la empresa? Antonio frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, como estás enfermo, te oí hablar con el médico por teléfono. Él se estremeció. Así que lo sabía. Sabía que le quedaba poco tiempo. Sofía, eso no es asunto tuyo. Solo pensaba, dijo la niña, bajando la mirada. Si tú ya no estás, ¿quién se quedará con la empresa? ¿Y con el dinero? Jiménez guardó silencio. No había pensado en eso. O más bien, sí lo había pensado, pero no quería admitírselo. Si moría en los próximos meses, los activos pasarían. ¿A quién? ¿Al Estado? ¿O a los Ferrer? Según esa misma cláusula del contrato. Agarró el documento y releyó el párrafo conflictivo. Ahora, al leerlo con atención, sin la distracción del cansancio, el sentido se volvía más claro. En caso de su fallecimiento en los siguientes 6 meses, los pagos restantes se anulaban. La empresa pasaba a ser propiedad total de los Ferrer, por 1/3 de su valor. La sangre se le heló en las venas. Lo sabían. Sabían de su enfermedad y contaban con que no sobreviviría hasta el final de los plazos de pago. Antonio levantó lentamente la vista hacia Sofía. La niña le miraba asustada, como si temiera haber dicho algo inoportuno. ¿Te diste cuenta tú sola? Ella asintió. Escuchaba lo que decían. Hay muchas palabras que no entiendo, pero el sentido general creo que sí. Jiménez estaba atónito. Una niña de 10 años había descubierto lo que él mismo casi pasa por alto, porque había estado atenta, porque no estaba cansada, porque lo miraba desde fuera. Llamaron a la puerta. Entró Marcos Ruiz. Don Antonio. Están esperando. ¿Continuamos? Jiménez le miró con firmeza. Sí, pero primero quiero volver a discutir la cláusula sobre la transferencia de activos, con mucho detalle. Los Ferrer regresaron a la sala de reuniones con visible impaciencia. David se sentó en su sitio. Julia se acomodó a su lado, colocando el portátil frente a ella. Ambos sonreían, pero sus sonrisas eran forzadas. Bueno, don Antonio, ¿listo para continuar? Preguntó David, frotándose las manos. Jiménez asintió y acercó el contrato. Sí, pero antes quiero volver a la cláusula que discutimos antes, la de la transferencia de activos. Julia suspiró. Apenas audiblemente. Ya se lo hemos explicado todo. Es una formulación estándar. Aún así, quiero entender los detalles, insistió Antonio. Marcos, lee esa cláusula en voz alta. Despacio. El abogado tomó el contrato y comenzó a leer. Su voz era monótona, sin emoción, pero cada palabra sonaba con claridad. En caso de fallecimiento del vendedor en un plazo de 180 días desde la firma del presente contrato, los pagos restantes, estipulados en las cláusulas 3 y 4, quedarán anulados. Los activos, derechos y obligaciones se transferirán al comprador en su totalidad sin obligaciones financieras adicionales. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Antonio miraba a los Ferrer. David mantenía la calma, pero Julia desvió la mirada, fingiendo comprobar algo en la pantalla de su portátil. Explíquenme, dijo Jiménez lentamente, ¿por qué hay una cláusula así en el contrato? David se encogió de hombro. Don Antonio, ya se lo hemos dicho. Es para protegernos de los riesgos. Estamos invirtiendo mucho dinero. Si le ocurriera algo, debemos estar seguros de que el acuerdo no se vendrá abajo. Pero si yo muero, los activos pasarían a ustedes igualmente según el contrato. ¿Por qué anular los pagos restantes? Julia levantó la cabeza. Porque en caso de su fallecimiento, podría surgir una incertidumbre legal. Los herederos, si aparecen, podrían iniciar un litigio. Queremos evitar ese tipo de situaciones. Marcos Ruiz dejó el contrato sobre la mesa. Señores, entiendo su lógica, pero esa redacción les permite obtener el control total de la empresa por 1/3 de su valor real. Es injusto para mi cliente. Julia frunció el ceño. Don Marcos, nadie pretende engañar a don Antonio. Somos gente honesta. Entonces, ¿por qué esa cláusula? No cedió el abogado. Si son gente honesta, quítenla. David se puso nervioso. No podemos. Es una condición que acordaron nuestros inversores. Sin ella, no hay trato. Antonio lo comprendió. Detrás de los Ferrer había otras personas. Personas que exigían ciertas garantías o simplemente especulaban con su enfermedad.
¿Cómo se enteraron de mi diagnóstico?, preguntó sin rodeos. El silencio en la sala se hizo aún más denso. Los Ferrer se miraron. En el rostro de David apareció una mueca de desconcierto. No entendemos de qué habla. No finjan. Saben que estoy enfermo. Saben que me queda poco tiempo. Si no, ¿por qué incluir una cláusula sobre la muerte en un plazo de 6 meses? Julia se enderezó. Don Antonio, es simplemente un plazo estándar. No sabíamos nada de su salud. Mentira, dijo Jiménez con frialdad. Lo sabían y contaban con que yo muriera antes de que terminara el plazo de los pagos. David se levantó bruscamente. Esa acusación no tiene fundamento. Nosotros no. No terminó la frase, porque de repente se oyó la voz suave de Sofía. ¿Y si al abuelo le pasa algo justo después del trato? ¿Eso sería bueno para ustedes? Todos se volvieron hacia la niña. Estaba sentada en su sitio, con las manos sobre las rodillas, y miraba a los Ferrer con calma, casi con indiferencia. Pero había algo alarmante en esa calma. Hizo la pregunta con tal simpleza, como si preguntara por el tiempo que hacía fuera. Julia se quedó desconcertada. Niña, esto no es asunto tuyo. Están hablando los mayores. Solo pregunto. Sofía no apartaba la vista. Si el abuelo muere en un mes, ustedes se quedan con su empresa casi gratis. ¿Es verdad? David palideció. Esa no es la formulación correcta. Nosotros pagamos dinero. Ya hemos pagado un adelanto. Jiménez miraba a Sofía sin dar crédito a lo que oía. Había desmantelado todo el plan, con palabras sencillas, sin términos legales, y precisamente por eso sus palabras sonaban tan claras. Julia se levantó de un salto. Esto es indignante, don Antonio. ¿Permite que una niña se entrometa en nuestras negociaciones? Ha hecho una pregunta, respondió Antonio con calma, y me gustaría oír la respuesta. ¿Les beneficia mi muerte? David golpeó la mesa con el puño. No le deseamos la muerte. Queremos un trato justo. Entonces quiten esa cláusula del contrato, dijo Marcos Ruiz. Ahora mismo. Se produjo una larga pausa. Los Ferrer guardaban silencio. David miraba por la ventana. Julia se arreglaba el pelo nerviosamente. Finalmente, David se volvió hacia Jiménez. De acuerdo. Podemos discutir cambios en la redacción, pero llevará tiempo. Hay que consultarlo con los inversores. Rehacer los documentos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Antonio. ¿Una semana? Quizá 2. O un mes, añadió Julia. O más. Los inversores podrían no estar de acuerdo. Entonces el trato se anularía. Jiménez entendió que le estaban dando a elegir. O firmaba en sus condiciones, o no obtendría nada en absoluto. Sabían que no tenía tiempo para esperar. Sabían que estaba cansado, enfermo, y que quería cerrar el asunto cuanto antes. Marcos Ruiz le puso una mano en el hombro. Don Antonio, no se precipite. Es mejor posponer el acuerdo que firmar un contrato desfavorable. Jiménez asintió. El abogado tenía razón. No podía ceder ante manipuladores. Señores Ferrer, dijo con firmeza, me niego a firmar el contrato en su redacción actual. Si quieren continuar las negociaciones, preparen una nueva versión sin esa cláusula. Cuando estén listos, llamen a mi abogado. El rostro de David se contrajo. ¿Es consciente de lo que está haciendo? Hemos invertido meses en la preparación. Hemos gastado dinero en la auditoría de su empresa. Ese es su riesgo, respondió Jiménez con frialdad. No les debo nada. Julia agarró su portátil y se levantó. Se arrepentirá de esta decisión. Encontraremos otra empresa, y usted se quedará sin nada. Es posible, admitió Antonio. Pero, al menos, conservaré mi dignidad. Los Ferrer salieron de la sala de reuniones, dando un fuerte portazo. Marcos Ruiz exhaló y miró a Jiménez. Ha tomado la decisión correcta. Lo sé. Gracias, Marcos. El abogado recogió sus documentos y también se levantó. Prepararé una renuncia oficial al acuerdo. Se la enviaré para su aprobación esta tarde. Salió, dejando a Antonio a solas con Sofía. La niña estaba sentada en silencio, con la cabeza gacha. Jiménez se acercó y se sentó a su lado. Sofía, me has salvado de cometer un gran error. Ella levantó la vista. Yo solo pregunté. Me pareció extraño que tuvieran tanta prisa. No solo preguntaste, viste lo que yo estuve a punto de pasar por alto. Si no fuera por ti, habría firmado ese contrato, y en unos meses, mi empresa habría acabado en sus manos por una miseria. Sofía se sonrojó. Tenía miedo de haber dicho algo malo, de que se enfadara. No, te estoy agradecido, muy agradecido. La rodeó con un brazo por los hombros. La niña se acurrucó contra él, y sintió cómo temblaba. ¿Por la tensión? ¿Por el miedo? ¿Por el hecho de que, por primera vez en su vida, alguien valoraba sus palabras? Salieron de la oficina y bajaron en el ascensor. Fuera hacía fresco y el cielo estaba nublado. Antonio paró un taxi y se dirigieron a casa.
Durante todo el trayecto guardó silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Los Ferrer resultaron ser unos estafadores. ¿Se habían enterado de su enfermedad? Probablemente a través de médicos conocidos o por una filtración de información, y habían decidido aprovecharse. Construyeron una trama para quedarse con su empresa casi gratis. Y casi lo consiguen. Pero intervino Sofía, una niña de 10 años que había recogido en el aeropuerto por lástima. Hizo una simple pregunta y todo el plan se vino abajo. ¿En casa? Antonio puso a calentar agua y preparó un té bien cargado. Sofía estaba sentada en el sofá. Abuelo, ¿y ahora qué va a pasar? Preguntó en voz baja. No lo sé. Buscaré otro comprador. O quizá renuncie a la venta. ¿Y si no lo encuentra? Jiménez se encogió de hombro. Entonces la empresa seguirá siendo mía. Tal vez le ceda la dirección a algún empleado. Aún no lo he decidido. Sofía guardó silencio un momento y luego dijo. Hoy te has cansado mucho. Necesitas descansar. Él sonrió. Tienes razón. Estoy cansado. Pero es un buen cansancio. No he cometido una estupidez. Gracias a ti. La niña sonrió tímidamente. Me alegro de haber podido ayudar. Antonio se bebió el té y se tumbó en la cama. El cuerpo le dolía por la tensión, la cabeza le estallaba. Pero se sentía en paz. Había tomado la decisión correcta, no había cedido a la manipulación, no había entregado el trabajo de su vida a gente que quería lucrarse con su muerte. Cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando se despertó, ya atardecía. Sofía estaba sentada en un sillón con un libro. Leía en silencio, sin hacer ruido con las páginas para no despertarle. ¿Qué hora es? Preguntó Jiménez. Las 8 de la tarde. Has dormido 3 horas. Se incorporó en la cama y se estiró. El dolor de cabeza había disminuido. Pero la debilidad persistía. ¿Tienes hambre? Sofía asintió. Un poco. Pues vamos a cenar. Y de paso, hablamos de qué hacer ahora. ¿Fueron a un pequeño restaurante cercano? A unos 15 minutos andando. Antonio pidió una sopa ligera para él y una chuleta con verduras para Sofía. La niña comió con ganas. Sofía, quiero hablar contigo seriamente, comenzó Jiménez cuando terminaron de cenar. Hoy me has ayudado. Te prometí que arreglaría tu situación legalmente. Y voy a cumplir mi promesa. Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿No me vas a abandonar? No. Pero no puedo adoptarte yo mismo. ¿Entiendes? Me queda poco tiempo. Si empiezo el proceso, no me dará tiempo a terminarlo. Y no quiero dejarte en una situación incierta. Sofía bajó la mirada. Lo entiendo. Por eso voy a hacer otra cosa. Te encontraré un tutor, una persona buena y de confianza. Lo formalizaré todo a través de los servicios sociales y pagaré tu educación en un colegio privado. Vivirás en el internado, estudiarás, crecerás. Y cuando seas mayor, tendrás un piso y dinero para tu formación. Lo dejaré todo escrito en mi testamento. Sofía levantó los ojos hacia él. Brillaban por las lágrimas, pero no lloraba. ¿Harías eso por mí? ¿Por qué? Antonio le cogió la mano. Porque eres una niña inteligente, buena y honesta. Te mereces un futuro. Y porque puedo hacerlo. Tengo dinero. ¿De qué me sirve si no puedo ayudar al menos a una niña? Sofía le apretó la mano. Gracias, susurró. Jiménez asintió. Sentía que había tomado otra decisión correcta, quizá la más importante de su vida. Al día siguiente, regresaron a casa. Antonio contactó inmediatamente con Marcos Ruiz y le expuso su plan. El abogado aprobó la idea. Es lo más sensato, dijo Marcos. La tutela es más sencilla y rápida que la adopción. Contactaré con los servicios sociales, buscaré un tutor adecuado y prepararé el testamento. Todo quedará legalmente atado. ¿Cuánto tiempo llevará? Un par de semanas para la tutela. ¿El testamento podemos hacerlo más rápido? En unos 3 días. Lo importante es que todos los documentos estén bien redactados. Antonio asintió. 3 semanas. Podría aguantar 3 semanas. Los médicos decían que le quedaban meses. Tendría tiempo. Mientras tanto, Sofía vivía con él en su apartamento. Ayudaba con las tareas domésticas, leía libros, veía películas. Antonio le compró ropa nueva, libros de texto, todo lo necesario. La niña florecía a ojos vista. Ya no era la niña asustada del aeropuerto. Sonreía, hacía preguntas, se interesaba por el mundo que la rodeaba. Una tarde, le preguntó, «Abuelo, ¿tienes miedo a morir?» Antonio se quedó pensativo. «No. He vivido una vida larga. He hecho muchas cosas. Claro que me gustaría vivir un poco más, pero no tengo miedo». «A mí sí me da miedo», confesó Sofía. «Cuando murió mi tía, tuve mucho miedo. Me quedé sola y no sabía qué hacer». Jiménez la abrazó. «Ahora no estás sola. Incluso cuando yo no esté, tendrás un tutor, un colegio, una casa. No te quedarás en la calle. Te lo prometo». Sofía se acurrucó contra él. «Te recordaré siempre». Él sonrió. «Y yo a ti».
La niña que me salvó de unos estafadores con una simple pregunta. Se quedaron así un largo rato, mirando por la ventana las luces de la ciudad, y Antonio Jiménez comprendió que aquellas semanas eran las más importantes de su vida, porque estaba regalando un futuro, no a sí mismo, sino a alguien que venía detrás de él. Había pasado una semana desde las negociaciones fallidas. Antonio se sentía mejor. No físicamente, la enfermedad seguía consumiéndolo por dentro, sino anímicamente. Había tomado una decisión y ahora actuaba metódicamente, construyendo paso a paso el futuro de Sofía. Marcos Ruiz trabajó con rapidez. A los 3 días de su conversación, llamó para comunicar que había encontrado una tutora adecuada. Se llama Elena Gutiérrez Salas, explicó el abogado. Tiene 52 años. Es pedagoga con 30 años de experiencia. Viuda, sin hijo. Trabajó en un centro de menores y ahora está en un colegio. Tiene una reputación excelente, referencias impecables. Y lo más importante, ya ha sido tutora de 2 chicos que ahora están en la universidad. Los servicios sociales la conocen y confían en ella. ¿Ha aceptado?, preguntó Jiménez. Sí, me reuní con ella ayer y se lo expliqué todo. Elena está dispuesta a asumir la tutela de Sofía. Eso sí, con condiciones. La niña deberá vivir en un colegio internado, y ella la visitará los fines de semana y en vacaciones. Es la opción ideal para todos. Antonio lo meditó. Quería que Sofía viviera en un entorno adecuado, que estudiara, que se relacionara con gente de su edad. Un colegio internado era perfecto. De acuerdo, cierra el trato. ¿Cuándo podemos empezar los trámites? Esta semana hay que reunir los documentos, pasar la inspección de los servicios sociales y formalizar el consentimiento oficial. ¿Llevará unos 10 días? No más. Excelente. ¿Y el testamento? Ya está listo. Venga al despacho y lo firmamos. Al día siguiente, Antonio fue a ver al abogado. Marcos desplegó varios documentos ante él. Aquí está el testamento. He redactado todo según sus deseos. El piso de la calle Matadero pasará a ser propiedad de Sofía cuando cumpla los 18 años. Hasta entonces, el piso estará en gestión fiduciaria. También se ha asignado una suma para su educación, desde el colegio hasta la universidad. El dinero está en una cuenta separada. Solo la tutora tendrá acceso, y únicamente para gastos de educación y necesidades básicas. Todo bajo el control de un notario. Jiménez leyó el texto atentamente. Todo estaba expuesto con claridad, sin ambigüedades. ¿Y si vivo más de lo esperado? ¿Puedo cambiar el testamento? Claro. En cualquier momento. Pero le aconsejo que no demore la firma. Nunca se sabe lo que puede pasar. Antonio asintió y firmó. El notario, presente en el acto, validó el documento. Ahora todo era oficial. Aunque Jiménez muriera mañana, Sofía no se quedaría sin un techo. Por la tarde, le contó a la niña sus planes. Estaban sentados en la cocina, tomando té con galletas. Sofía escuchaba atentamente, sin interrumpir. Entonces, viviré en el internado del colegio, precisó cuando Antonio terminó. Sí, es un buen colegio. Privado. Las clases son pequeñas y los profesores, excelente. Podrás estudiar como es debido. Dedicarte a lo que te interese. Y los fines de semana y en vacaciones, irás con tu tutora. ¿Y podré venir a verte? Jiménez sonrió. Por supuesto. Mientras yo viva, ven cuando quieras. Me alegraré de verte. Sofía asintió. En sus ojos se leía la inquietud, pero intentaba no demostrarla. Abuelo, ¿y si te pones muy mal? ¿Quién estará contigo? Antonio le acarició la cabeza. No te preocupes por mí. Tengo médicos. Tengo a Marcos. No me quedaré solo. Tú vive tu vida. Estudia. Crece, hazte mayor. Eso es lo más importante. La semana siguiente conocieron a Elena Gutiérrez. Resultó ser una mujer menuda, algo robusta, con unos amables ojos castaños y una voz tranquila. Fue a su casa, trajo un bizcocho y un pequeño ramo de flores para Sofía. Hola, Sofía, dijo, sonriendo. Me llamo Elena. Sofía guardaba silencio, estudiándola con recelo. Jiménez entendió que la niña tenía miedo. Miedo de que fuera otra persona extraña que luego desaparecería o le haría daño. Elena no la presionó. Se sentó a la mesa, cortó el bizcocho y sirvió té. He oído que te gusta mucho leer, dijo. ¿Qué libros prefieres? Sofía respondió con timidez. Los clásicos. Galdós, Cervantes. Oh, qué buena elección. ¿Y has probado la literatura contemporánea? La niña negó con la cabeza. Elena se animó. Pues te traeré algunos libros. Hay autores muy interesantes. Estoy segura de que te gustarán. Poco a poco, Sofía se fue soltando. Hablaron durante más de 1 hora. Elena le contó cosas sobre el colegio al que iría, sobre sus anteriores tutelados, sobre cómo pasaban los fines de semana. No la presionaba ni se imponía, simplemente compartía información.
y Sofía escuchaba, relajándose gradualmente. Cuando Elena se fue, Jiménez le preguntó: «¿Y bien? ¿Qué te ha parecido?» Sofía se lo pensó. «Creo que bien. Parece buena. No solo es buena, tiene experiencia. Sabe cómo ayudar a los niños. Puedes confiar en ella». La niña asintió. Antonio vio que el miedo no había desaparecido del todo, pero al menos había surgido una esperanza. La tramitación de la tutela llevó 2 semanas. Los servicios sociales investigaron a Elena, a Sofía, sus documentos, su historia. Jiménez también pasó por una evaluación como la persona que había iniciado todo el proceso y que financiaba la educación de la niña. Entendía que los funcionarios debían asegurarse de que no había ninguna estafa, ningún uso de una menor con fines egoístas. Marcos Ruiz lo mantuvo todo bajo control. Estuvo presente en todas las reuniones, explicó los tecnicismos legales y se aseguró de que no hubiera retrasos. Antonio le estaba muy agradecido por su trabajo. Finalmente, al final de la 3ª semana, llegó la autorización oficial. Elena Gutiérrez se convirtió en la tutora legal de Sofía. Los documentos estaban firmados, todo era legal. Ese mismo día, Jiménez y Sofía fueron a visitar el colegio internado. Estaba situado a las afueras de la ciudad, en un lugar pintoresco rodeado de árboles. El edificio era moderno y espacioso, con grandes ventanales. En el recinto había instalaciones deportivas, un jardín, una biblioteca. La directora del colegio, una mujer culta de unos 50 años, les enseñó las aulas y las habitaciones donde vivían los alumnos. Todo estaba limpio, acogedor y bien pensado. Los niños que se cruzaron parecían tranquilos y contentos. «Sofía estará en 5º curso», explicó la directora. «La ayudaremos a adaptarse. Aquí las clases son reducidas. Los profesores prestan atención individual a cada niño». Sofía guardaba silencio, observándolo todo. Antonio veía que le gustaba, pero que tenía miedo de demostrarlo. Miedo a creer que todo aquello era para ella. Después de la visita, volvieron al despacho de la directora. Jiménez firmó el contrato de matrícula y alojamiento. El pago se realizó por 1 año por adelantado. «¿Cuándo puede empezar Sofía?», preguntó él. «Cuando quieran. Incluso el lunes», respondió la directora. «Estamos listos para recibirla en cualquier momento». Antonio miró a la niña. «Sofía, ¿estás lista?». Ella asintió. «Lista». A la semana siguiente, llevaron a Sofía al colegio. Elena también fue. Quería asegurarse de que la niña se instalara cómodamente. Le ayudaron a colocar sus cosas en la habitación, que compartía con otra alumna, una niña tranquila llamada Katia. Antes de irse, Antonio abrazó a Sofía. «Lo harás bien. Estudia mucho. Pórtate bien. Vendré a verte todas las semanas. ¿Lo prometes?». Sofía le miraba con seriedad. «Lo prometo. Mientras pueda». Ella se apretó contra él, y él sintió cómo le temblaban los hombros. La niña lloraba, pero en silencio, intentando no mostrar las lágrimas. «Abuelo, gracias por todo». Jiménez sintió que él también estaba a punto de llorar. «No hay nada que agradecer. Te lo has merecido. Ahora, vive y sé feliz». Se fue, dejando a Sofía en el colegio. En el camino de vuelta, Elena iba sentada a su lado en silencio. Luego, dijo en voz baja: «Es usted un buen hombre, don Antonio. Quedan pocos como usted». Jiménez negó con la cabeza. «Solo hago lo que debo. Nada especial. Para Sofía, es un mundo entero. Le ha regalado un futuro». Él no respondió. Se limitó a mirar la carretera, pensando que, efectivamente, le quedaba poco tiempo. Los médicos le habían advertido, la enfermedad progresaba más rápido de lo esperado. Quizá unos meses, quizá menos, pero lo había conseguido. Había conseguido encontrarle un sitio a Sofía, asegurarle un futuro, darle una oportunidad. Esa noche, Antonio estaba sentado solo en casa, mirando por la ventana. El apartamento parecía vacío sin Sofía. Era extraño. La niña solo había vivido con él unas pocas semanas, y ya se había acostumbrado a su presencia, al suave murmullo de las páginas cuando leía, a sus preguntas, a sus sonrisas. Sonó el teléfono. Era Marcos Ruiz. «Antonio, quería informarle de que toda la documentación de la niña está completamente formalizada. El testamento está registrado, la tutela concedida y la cuenta para su educación abierta. Todo bajo control. Gracias, Marcos. Has hecho un trabajo enorme. Es mi deber, pero me alegro de haber podido ayudar. Sofía es una buena niña. Se merece una vida mejor». Jiménez colgó y volvió a mirar por la ventana. La ciudad brillaba con sus luces. La vida continuaba. En algún lugar, a las afueras, en el colegio internado, Sofía se dormía en su nueva habitación. Quizá tuviera miedo, quizá estuviera llorando, pero por la mañana se despertaría, iría a clase. Conocería nuevos amigos y, día a día, construiría su vida.
y él había hecho todo lo que podía. El resto estaba en manos del destino y de la propia niña. Pasó un mes. Antonio iba al colegio todos los sábados. Sofía lo recibía con alegría, le contaba sus progresos en los estudios, sus nuevas amigas, los libros que había leído. Cambiaba a ojos vistas, volviéndose más segura, más tranquila, más feliz. Jiménez veía que su plan funcionaba. La niña se había adaptado, había encontrado su lugar. Elena también la visitaba con regularidad, le llevaba regalos, libros, y se interesaba por sus avances. Sofía se había encariñado con ella y esperaba sus visitas con ilusión. Un día, cuando Antonio fue al colegio, Sofía le enseñó sus notas, todo sobresaliente. Los profesores elogiaban su dedicación y sus aptitudes. «Quiero ser maestra», dijo, «como Elena. Quiero ayudar a otros niños». Jiménez sonrió. «Es un objetivo maravilloso. Lo conseguirás». Pasearon por el recinto del colegio, y Sofía le contó sus planes. Quería estudiar mucho, entrar en la facultad de magisterio y luego trabajar con niños. Antonio la escuchaba y se sentía feliz. La niña que meses atrás vivía en un aeropuerto, ahora soñaba con el futuro. Un futuro real y digno. «Abuelo, ¿vendrás a mi graduación?», preguntó Sofía de repente. Jiménez se quedó paralizado. ¿La graduación? Él no llegaría a ver ese día. «Lo intentaré», dijo en voz baja. «Pero si no puedo. Quiero que sepas que estaré orgulloso de ti, siempre». Sofía se detuvo y lo miró. «¿Estás muy enfermo?». «Sí», asintió. No tenía sentido ocultarlo. «Sí. Los médicos dicen que queda poco tiempo». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «No quiero que te mueras. Nadie quiere. Pero es inevitable. Yo he vivido una vida larga, y tú apenas empiezas la tuya. Y eso es lo correcto». Sofía lo abrazó con fuerza, con desesperación. Jiménez le acarició la cabeza, sintiendo cómo se le anegaban los ojos. «Prométeme una cosa», susurró. «Prométeme que vivirás una vida plena, que estudiarás, trabajarás, serás feliz. No pierdas el tiempo en la tristeza. Recuérdame, pero no te quedes anclada en el pasado». «Te lo prometo», susurró Sofía entre lágrimas. «¿Te lo prometo, abuelo?». Permanecieron así, abrazados, en medio del patio del colegio, hasta que el sol comenzó a ponerse tras los árboles. Luego, Antonio acompañó a Sofía de vuelta al edificio, se despidió y se marchó. De camino a casa, pensó en lo asombrosa que era la vida. Podría haber pasado de largo junto a aquella niña en el aeropuerto, podría no haberle prestado atención, podría haberse negado a ayudarla. Pero se detuvo, la escuchó, le dio una oportunidad. Y como resultado, no solo la salvó a ella, se salvó a sí mismo del vacío de sus últimos días, de la falta de sentido de su final. Ahora su vida tenía un propósito, porque dejaba tras de sí no solo dinero y un negocio, dejaba el futuro de una persona. Y eso era suficiente. Antonio Jiménez regresó a casa, se metió en la cama y cerró los ojos. El cuerpo le dolía, las fuerzas le abandonaban, pero su alma estaba en paz. Sabía que había hecho lo correcto. Y eso era lo más importante. Pasaron 3 años. Sofía cumplió 13. Estaba en segundo de la ESO, en el mismo colegio internado donde Antonio la había matriculado. En esos años, la niña había cambiado, había crecido, madurado, ganado confianza en sí misma. Su pelo rojizo ahora era más largo, recogido en una coleta. Sus ojos grises miraban el mundo con calma y atención. Estaba sentada en un banco del jardín del colegio, leyendo un libro de historia. Mañana tenía un examen. Tenía que repasar. Sofía siempre se preparaba a conciencia. Recordaba la promesa que le había hecho a Antonio. Estudiaba mucho. No le fallaba. Hacía 2 años y medio que Antonio se había ido. Murió tranquilamente mientras dormía en su apartamento. Hasta sus últimos días, fue a ver a Sofía todos los sábados, mientras su salud se lo permitió. Luego empezó a ir cada 2 semanas, después una vez al mes, y un día. Marcos Ruiz llamó para comunicar que don Antonio ya no estaba. Sofía lloró mucho entonces. Elena la abrazaba, la consolaba, pero la niña no podía parar. Había perdido a la persona que la había salvado, que le había dado un futuro, que había creído en ella cuando ni ella misma lo hacía. El funeral fue discreto. Acudieron algunos socios de Jiménez, el abogado Marcos Ruiz, Elena y Sofía. La niña se quedó junto a la tumba, agarrada de la mano de su tutora, mirando el féretro con la vista perdida. Se sentía rota por dentro. Sabía que ese día llegaría, Antonio se lo había advertido, pero saberlo y vivirlo eran cosas muy distintas. Después del funeral, Marcos Ruiz las invitó a su despacho. Sacó una carpeta con documentos y la colocó delante de Sofía y Elena. Don Antonio dejó un testamento, dijo el abogado. Todo está legalmente en orden. Sofía hereda el apartamento. La propiedad pasará a su nombre a los 18 años. Hasta entonces, queda en gestión fiduciaria.
También se ha abierto una cuenta para la educación de Sofía, desde el colegio hasta el final de la universidad. Todos los gastos se cubrirán con esa cuenta. Sofía escuchaba en silencio. Elena asentía. Además, continuó Marcos, don Antonio dejó una carta para Sofía, con la condición de que la lea el día que cumpla 18 años. Le extendió un sobresellado. Sofía lo cogió con manos temblorosas. ¿Eso es todo?, preguntó en voz baja. Sí. Don Antonio se ocupó de ti en todo lo que pudo. Tienes un futuro asegurado. ¿Tienes un techo? ¿Dinero para estudiar? ¿Una tutora? Hizo todo lo que estaba en su mano. Sofía apretó el sobre contra su pecho y rompió a llorar. Elena la abrazó. Después de aquel día, la vida continuó. Sofía estudiaba, vivía en el colegio y pasaba los fines de semana y las vacaciones con Elena. Su tutora se había convertido casi en una madre para ella, la cuidaba, la apoyaba, la aconsejaba. Iban juntas al teatro, a museos, de paseo. Sofía se sentía querida y protegida. En el colegio hizo amigas. Se hizo especialmente íntima de Katia, la niña con la que había compartido habitación el primer año. Estudiaban juntas, paseaban, compartían secretos. Sofía ya no era una niña de la calle solitaria. Era una adolescente normal, con sus problemas y alegría. Pero el recuerdo de Antonio vivía siempre en ella. A menudo pensaba en él. No era su abuelo de sangre, pero lo había sido en esencia. A veces, Sofía iba con Elena al cementerio, le llevaba flores y se sentaban junto a la tumba. Sofía hablaba con él mentalmente, le contaba sus progresos, sus planes, lo que ocurría en su vida. Sentía que él la oía, que en algún lugar, más allá, se alegraba de sus éxitos. Pasaron otros 2 años. Sofía estaba en cuarto de la ESO y se preparaba para la universidad. Sus notas eran excelentes. Los profesores le auguraban un futuro brillante. Sofía eligió la facultad de magisterio. Quería ser maestra, ayudar a los niños, como una vez la habían ayudado a ella. Elena estaba orgullosa. Se habían unido aún más con los años. Sofía la llamaba mamá Elena. Y sonaba natural. Eran una familia. No de sangre, pero real. Un día, mientras Sofía ordenaba sus cosas en su habitación en casa de Elena, encontró una vieja fotografía. Era una foto tomada el día de su primera visita al colegio internado. En ella, Antonio estaba de pie a su lado, con una mano en su hombro. Sonreía. Sofía se quedó mirando la foto un largo rato y luego sacó el sobre con la carta que debía leer a los 18. Solo tenía 15 años, pero no pudo aguantar más. Abrió el sobre con cuidado y desdobló el papel. La letra era irregular. Antonio la había escrito cuando ya estaba muy enfermo, cuando le temblaban las manos. Querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que has cumplido 18 años. Ya eres una mujer. Yo no he llegado a ver este día, pero me imagino en quién te has convertido, inteligente, guapa, fuerte. Quiero que sepas que conocerte cambió mi vida. Yo era un viejo enfermo, cansado de vivir, esperando el final. Y tú me demostraste que la vida tiene sentido mientras puedas ayudar aunque sea a una sola persona. Me salvaste de unos estafadores. Me regalaste unos últimos años llenos de propósito. Te estoy agradecido por ello. Ahora tienes un piso, dinero para tu educación, una tutora. Todo esto no es un regalo. Es una inversión. He invertido en tu futuro porque creo en ti. Creo que te convertirás en una buena persona que aportará algo a este mundo. No tengas miedo a equivocarte. No tengas miedo a soñar. Vive la vida plenamente. Disfruta cada día. Recuérdame, pero no te quedes anclada en el pasado. Te mereces ser feliz, y estoy seguro de que lo conseguirás. Con cariño, tu abuelo Antonio. Sofía dobló la carta y se secó las lágrimas. Había roto las reglas. Había leído la carta antes de tiempo, pero no se arrepentía. Esas palabras le dieron fuerza. Le recordaron por qué se esforzaba, por qué estudiaba, por qué vivía. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera era un día de otoño normal. Las hojas caían de los árboles. La gente se apresuraba a sus quehaceres. La vida seguía. Pasaron otros 3 años. Sofía cumplió 18. Terminó el bachillerato y entró en la universidad. La ceremonia de graduación fue muy emotiva. Elena estaba sentada entre el público, secándose las lágrimas de alegría. A su lado estaba Marcos Ruiz. También había ido para ver en quién se había convertido la niña que su cliente había salvado. Después de la ceremonia, los 3 fueron a la notaría. Había llegado el momento de formalizar la transferencia de la propiedad del apartamento. Los documentos estaban listos. El trámite duró menos de 1 hora. Sofía firmó los papeles y recibió la escritura de propiedad. Ahora el apartamento era suyo, completamente, sin condiciones. Por la tarde, fueron al piso. Sofía no había estado allí desde hacía mucho. Tras la muerte de Antonio, el apartamento había permanecido vacío. Solo una limpiadora iba una vez al mes para mantenerlo en orden. Ahora,
Sofía abrió la puerta con su propia llave y entró. Todo estaba como lo había dejado Antonio. Sus libros en las estanterías, su sillón junto a la ventana, sus fotos en las paredes. Sofía recorrió las habitaciones, tocando los objetos, recordando. Aquí habían tomado té en la cocina cuando acababa de llegar del aeropuerto. Aquí le había contado su vida, sus negocios, la importancia de ser honesto. Aquí ella leía libros mientras él trabajaba en el ordenador. Sofía comprendió que ese apartamento no era solo un inmueble, era un símbolo. El símbolo de que una persona había creído en ella cuando no era nadie, de que le había dado una oportunidad, y de que ella no le había fallado. Pasaron otros 4 años. Sofía cumplió 22. Terminó la universidad y empezó a trabajar como maestra en un colegio público. Podría haber elegido uno privado, de prestigio, con un sueldo alto, pero eligió uno público, donde estudiaban niños de familias sencillas, porque eran esos niños los que necesitaban apoyo. Daba clases de lengua y literatura. Los niños adoraban sus clases. Sofía sabía explicar lo complejo de forma sencilla, encontraba la manera de llegar a cada alumno. Se recordaba a sí misma, una niña de 10 años que vivía en un aeropuerto y temía al futuro, y se esforzaba por dar a sus alumnos lo que un día le dieron a ella, fe en sí mismos y esperanza. La vida continuaba. Y ella sabía con certeza que Antonio Jiménez no había vivido en vano, porque no había dejado tras de sí dinero ni negocio. Había dejado a una persona que ahora ayudaba a otros. Y esa era su verdadera herencia. Invaluable.